una palabra hace un tiempo. Trabajaba en Transmetro, los que sabían que yo trabajaba en Transmetro, después que terminé de trabajar ahí, a mí Dios me dio una palabra donde me decía de que yo no iba a trabajar. Y fue una palabra difícil porque en ese momento tenía a mi esposa y tenía a mi hija únicamente. Y bueno, recibí la palabra con agrado, pero y pasaba el tiempo y ya llevaba 1 año y medio. Y en mi casa me criticaban demasiado, me decían que era que yo no quería trabajar, que yo era un flojo, y la situación, bueno, mi nena que estaba embarazada, recibimos la noticia del niño con agrado también, pero también había preocupación, y cuando llegó el nacimiento del niño, ya había hablado con el pastor y le había hablado de algunos trabajos, y él me había dicho, no hermano, ¿sabes la palabra que Dios le había dicho a usted? Y cuando el niño nace, yo metí una hoja de vida, me llamaron, me hicieron 3 entrevistas y me contrataron. Pero yo no sentía que Dios me había dicho nada y tampoco le había comentado nada al pastor, porque yo decía, si yo le digo, me va a decir que no. Entonces yo mejor me voy a trabajar. Y empecé a trabajar. En ese trabajo entré como inspector de calidad en una empresa, y después de ese puesto tenía que subir a servicio técnico, que era lo normal. Ese es el proceso de toda empresa. En esa empresa, pues, que pasa, antes de pasar a servicio técnico, tiene que pasar por inspección de calidad. Y cuando me iban a pasar, porque ya hubo la vacante en servicio técnico, no me pasaron. Ya por primera vez rompieron el protocolo y contrataron a una persona directamente y la metieron allá. Bueno, dije, bueno, vamos a esperar, Dios me tiene aquí de pronto. Después me notificaron para la otra vacante que me iban a subir y tampoco, nunca me subieron. Y eso me alejó mucho de la iglesia, de las cosas de Dios, a pesar de que entre el trabajo y la universidad, pero yo sentía paz en la universidad, porque yo sé que quien me abrió la puerta ahí fue Dios, pero en el trabajo Dios no me había dicho nada y no había paz, y eso me fue alejando, puso un muro entre mi vida y el pastor. Entonces ya yo empecé a moverme y no consultaba nada. Compré vehículo y no consulté nada. O sea, me quedé callado. Y después yo no sentía paz y decía, yo estoy alejándome cada día más de Dios, no es lo que yo quiero. Y yo quiero sentirme en paz con Dios. Empezamos a asistir nuevamente a la iglesia frecuentemente como lo hacíamos, nunca dejamos de congregarnos, pero sí veníamos muy esporádicamente. Yo decía, no, tenemos que meternos con Dios nuevamente. Y a mí siempre me ha gustado salir con el grupo de predicación, a predicar siempre, pero no había podido salir a predicar con los hermanos. Nosotros montamos, mi esposo y yo, un negocio, y cuando montamos el negocio no consultamos nada. Un hermano llegó por la casa un día y nos dijo, ¿sabes que yo un día monté un negocio? Y el pastor me dijo, no hermano, ese negocio no es de Dios. Y era el mismo negocio que yo tenía. Y yo decía, ¿cómo así? Enseguida cerré el negocio, enseguida. Pero yo no dije nada. Y salí a predicar con los hermanos. El domingo pasado salí a predicar con los hermanos. Tenía casi 1 año sin salir a predicar.
me hacía mucha falta. Y yo dije, bueno, hoy es el día. El domingo pasado me fui a predicar con los hermanos, me fui para La Chinita primero. En la mañana nos fuimos a La Chinita. Y cuando el hermano Orlando me dijo, hermano, va a predicar aquí, yo me sentía como si fuera la primera vez que yo, o sea, como si nunca hubiese agarrado un micrófono. Y cuando estaba predicando me quedé sin voz. Bueno, me fui, yo decía a mi esposa, yo estaba nervioso, pero muy nervioso, no sé. Después le dije, bueno, vámonos para Ponedera, nos fuimos para Ponedera. Y en Ponedera hicimos la obra y a mi hijo se le aprendió una fiebre, pero una fiebre alta, altísima. Pero yo sentía que era algo espiritual. Porque al niño le dábamos remedio, le ponían allá a las hermanas en Ponedera, le dieron de todo, nada, el niño no se le bajaba. Cuando nos vinimos en la casa, lo bañamos, le echamos agua, y enseguida lo sacamos, le medimos la temperatura y la tenía en 40. Y lo habíamos acabado de bañar. Entonces yo le dije, bueno, vamos a llevarlo para el médico porque no podemos hacer nada. Y yo ahí en ese momento recordé un pasaje de un rey que confió más en el médico que en Dios. Ya yo, con los hermanos que fui a predicar, habíamos orado por el niño. Después llegamos donde la hermana Mafalda, y cuando la hermana Mafalda oró al niño, nosotros salimos del carro y cuando doblamos la esquina, al niño se le bajó la fiebre. Y cuando veníamos por acá por la 8, se le prendió la fiebre nuevamente. Yo decía, aquí hay algo raro, y es que la cabeza estaba caliente, hirviendo, pero su cuerpo estaba frío. Y yo le mandé un mensaje al pastor, y el pastor me llamó enseguida. El pastor me preguntó, ¿usted fue a predicar con el niño? Y, sí, señor, fui a... Entonces el pastor dijo, bueno, vamos a orar. Y yo puse el teléfono en altavoz, agarramos al niño, oramos. Pero eso fue inmediatamente, la fiebre se quitó, o sea, la calentura se le quitó de la cabeza enseguida, pero inmediatamente. Yo me quedé sorprendido, decía, pero, o sea, la fiebre baja de pronto paulatinamente, pero, o sea, el pastor no había terminado de orar cuando ya el niño no tenía fiebre. Y el pastor me dijo, Dios me mostró que usted tiene que hablar conmigo. Y todo esto que les estoy diciendo yo se lo dije al pastor porque él no sabía nada. Y de pronto delante de los ojos de Dios, Dios sabía todo. Nada fue a espaldas de Dios porque Dios lo estaba viendo todo. Pero cuando Dios nos habla que tenemos que confesar, a veces creemos que es confesar delante de Dios. O sea, delante de Dios no, porque Dios lo conoce todo. Dios no necesita que nosotros le confesemos nada. Pero sí tenemos que confesar las cosas a las personas implicadas, a las personas que directamente estamos dañando en este caso. Yo tengo un pastor y tenía que hablar con él cada vez que me iba a mover. Entonces, él me dijo que esto me estaba poniendo a cuentas con Dios. Y quedó en las manos de Dios nuevamente. Le doy la gloria a Dios porque... Amén. Porque Dios permitió que yo tuviera cuentas con Él. Porque pues, por cosas que uno hace muchas veces traes maldición para su vida y para la vida de su familia. En este caso mi hijo, para ver de enfermedad en enfermedad, nosotros no podíamos venir a la iglesia. Nosotros veníamos a la iglesia con el firme propósito de salir a hacer la obra y el niño se nos enfermaba enseguida. Inmediatamente, y otro mes sin dejar de venir de pronto. Veníamos un día así y nos íbamos enseguida. Pero era porque no me había puesto a cuenta con Dios. Le doy gracias y la gloria a Dios porque me ha permitido nuevamente el privilegio de poder ir a predicar la palabra de Dios. Gloria a Dios y a su nombre.
Eso se llama sujeción. Amén. Él vivió la palabra año y medio. No trabaje, él no trabajó. De eso, ¿verdad? Cualquiera que dice que, ¿cómo que el pastor me va a decir que no trabaje? Y mis hijos y mi esposa, no trabaje. Y no trabajó. Vivió, se sujetó la palabra año y medio. Pero después ya comenzaron los pensamientos, el enemigo, sus propios pensamientos, y comenzó a trabajar. ¿Y no qué? No comentó nada porque sabía que el pastor le iba a decir que no. Y a su nombre, gloria al Señor.